Entendido que tengo más de 5 minutos. Ok, libre. Bien. Quiero expresar la posición de nuestro grupo parlamentario del FMLN. Ya lo habíamos de una u otra forma expresado al inicio de la reunión de la Comisión Política, donde nosotros participamos una parte. Nosotros no vamos a votar por este dictamen, vamos a votar en contra, porque hemos analizado desde la semana pasada las propuestas que vino del gobierno de la regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID. No pudo entrar la semana pasada, entró hasta el jueves. Y quiero hacer ver de que nosotros también hicimos una propuesta de una ley transitoria relacionada al aislamiento y cuarentena. Y también conocimos en el Pleno de otra iniciativa que se presentó de ley cuarentena. Todas esas piezas pasaron a la Comisión de Salud, quien trabajaron intenso en la Comisión de Salud precisamente para que el día de mañana, el día de miércoles, se conocieran ya con una visión de los técnicos. Pero también sabíamos que paralelamente a todo ese proceso institucional, legal, se estaba dando discusión y negociación de una propuesta que no pudo entrar oficialmente a la Asamblea Legislativa desde ese mismo jueves, y que es la que ha dado paso a este dictamen, que entró en sesión extraordinaria este día como único punto. Entonces, ahí hay un proceso anómalo. Es decir, ¿por qué de una sola vez no se pidió sustituir? Honestamente, lo hubieran planteado, queremos sustituir la que presentamos el 24 de abril por la que presentamos el 30, etc. Pero lo estuvieron haciendo así con subterfugio. Ahora lo conocimos. Y ya nosotros teníamos bastante estudio, discusión de que esta ley que presenta el Ejecutivo y que ha sido aprobada en el dictamen por la Comisión Política, por su mayoría, algunos ya decimos que no votamos, reitera realmente las condiciones para que cualquier persona sea vulnerada en sus derechos, por mucho colocho que se le ponga o que se diga que no es lo que nosotros ya denunciamos, una modalidad de suspensión de garantías y derechos. Todos hemos conocido que la posición del Frente ha sido acompañar medidas para proteger a la ciudadanía de la pandemia. Por eso reiteramos que hemos votado por el decreto de emergencia, por la ley de emergencia. Unánimemente acompañamos el 14 de marzo, después reiteramos por 4 días la prórroga, después por 15 días y recientemente por otros 15 días. Porque consideramos que en ese decreto se reúnen las condiciones de la prevención, la contención y la respuesta a esta pandemia del virus COVID-19. Y ahí garantizamos los derechos de las personas, la forma como deben ser tratadas. Ahí se establecen los centros de contención o de cuarentena y también las responsabilidades, ¿verdad?, que se tiene por parte del gobierno, y también se habla de las garantías de la estabilidad laboral para los trabajadores y quién o bajo qué régimen van a estar los trabajadores
que es bajo el régimen de incapacidades del seguro. Y también se garantiza la seguridad alimentaria, es decir, un proyecto bastante completo. Por eso lo hemos apoyado. Y también concurrimos con nuestros votos al ver la arbitrariedad con que se trataba a la gente y la violación de los derechos, y cumpliendo la sentencia de la sala, apoyamos el decreto de garantías de los derechos humanos, que superamos el veto que hizo el presidente Bukele la semana pasada. Pero ya lo superamos y esto está en trámite, porque consideramos que a la par que se puede prevenir, enfrentar la epidemia con todos los requisitos que se requiere por el Código de Salud, como son las medidas de cuarentena, las medidas de distanciamiento físico, las medidas de controles y cordones sanitarios. Es decir, todo eso lo contempla el decreto, pero que había habido mucho abuso. Nadie es ignorante a que la Procuraduría de Derechos Humanos, que juega un papel central en la protección de los derechos de las personas y que ahora tiene un mandato por la sala, que cada 5 días debe estar presentando un informe. En su informe que presentó a la sala, registra 778 casos. El 67% de esas denuncias tiene que ver con violaciones al derecho a la salud, a la libertad personal y al acceso a la información. Tiene que ver con detenciones arbitrarias. El 91% de las detenciones arbitrarias han sido realizadas por la PNC, quien también ha dado su informe a la Procuraduría de 794 detenciones. Las víctimas que se han encontrado, un 66% se localizaron en los centros de contención, un 13% han regresado a sus casas, y aquí hay un detalle muy importante: el 21%, según la Procuraduría de Derechos Humanos, todavía no se conoce su paradero. Hay casos emblemáticos de abuso de autoridad que han sido visibles para todos y todas, como fue el caso del joven de San Julián que recibió 2 balazos, el joven de Apopan que fue lesionado, a consecuencia de ello perdió un brazo, un señor de 62 años de San Miguel a quien lo obligaron a cargar su bicicleta. Hemos visto la agresión hacia un motorista en Santa Elena, y así una serie de casos y situaciones arbitrarias. Por ejemplo, el caso más reciente es de una joven madre, Cindy, que en una comunidad marginal bambular, en su mismo espacio, la policía dijo que andaba circulando fuera de la cuarentena, la llevó y todavía sigue retenida sin causa real y justificada. Y así tanto caso que han llevado a la Sala de lo Constitucional a emitir más de 44 resoluciones por habeas corpus de violaciones. Varios organismos nacionales se han expresado ante tanta arbitrariedad, pero también la comunidad internacional, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, congresistas norteamericanos, han hablado de la violación de derechos humanos en El Salvador. Y los derechos humanos se deben de cumplir, se deben de ser vigentes, no importa la circunstancia. Y lo que nosotros vemos en este dictamen que ahora se va a aprobar es que deja puerta abierta a que se siga cometiendo derechos humanos y abuso de poder. Por lo que nosotros consideramos que se legitima siempre en esta ley que se va a aprobar por un bloque de diputados mayoritarios, se legitiman los abusos de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, porque restringe el derecho a la libertad ambulatoria de manera desproporcional, el derecho a un debido proceso y el derecho a la salud. Y solo leamos el artículo 9. El artículo 9
realmente vuelve sospechoso a todas las personas. Y aquí se legaliza que el agente de seguridad pública podrá detener a esa persona, y si ahí dice que la va a llevar a un lugar sanitario para que sea evaluada, de ahí va a pasar a un médico y el médico va a decidir solo por el hecho, sin tener síntomas, si va a un centro de contención, donde prácticamente es un centro de contagio, así como están las cosas. Y la detención, ¿verdad? Se habla poco de cumplir el retorno de una persona que está fuera de su casa por motivos diversos, particularmente por el hambre, personas que no tienen ingreso, a ser consideradas como sospechosos. Todo el mundo se vuelve sospechoso. También consideramos que esta ley que se va a aprobar incumple los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional. El decreto que nosotros consideramos que cumplía con el parámetro es el 632, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas. Esa, como vuelvo a insistir, que superamos el jueves pasado el veto que mandó el presidente Bukele y que ahora ya está en un curso legal hacia la Sala de lo Constitucional. Los parámetros establecidos por la Sala establecen que las sanciones deben ser proporcionales y que la privación de libertad debe ser realmente el último paso que se pueda dar a una persona, y que lo que debe prevalecer es el retorno voluntario a la casa. Pero esta ley que se va a aprobar mantiene que las personas que incumplen el resguardo domiciliar, vuelvo a insistir, serán llevadas a los centros de contención, y ya vimos últimamente, pues no reúnen condiciones mínimas para albergar personas. También atenta contra la libertad de prensa, porque a pesar de que establece la libertad de movilidad para los periodistas, le permite al Ministerio de Salud que establezca criterios adicionales que justifiquen su movilidad. También en la ley excluye de los casos permitidos para la movilidad a las instituciones que velan por la transparencia en el uso de los fondos públicos, tales como el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y también no permite la movilidad del ISDEMU, que vela por los derechos de las mujeres, y sobre todo que ha estado comprobado que han habido más feminicidios que personas muertas por el COVID. Esta ley que se va a aprobar entraría en conflicto, como decíamos, con la ley para proteger los derechos de las personas durante el estado de emergencia decretado por la pandemia COVID. Y si bien la ley no contempla formalmente un cierre total, sí deja la facultad que dicho cierre total sea efectuado por el Ministerio de Salud. El inciso 8 del artículo 8 de la ley plantea un fraude a la Constitución al querer delegar al Ministerio de Salud la posibilidad de establecer nuevas causas que puedan restringir el derecho a circulación, algo que según la ley, la Sala de lo Constitucional responde únicamente a la ley formal. Por esas situaciones que he planteado, nosotros consideramos, nuevamente lo insisto, que es un régimen de excepción, de suspensión de garantías encubierto. No se puede engañar al pueblo salvadoreño. Esa es nuestra posición, por la cual esta noche nosotros no vamos a votar por esta ley. Votaremos en defensa de la institucionalidad, de la democracia y de las libertades y los derechos de las personas. Aún en cuarentena, aún bajo estado de emergencia, todas y todos debemos de ser vigentes esos derechos. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodolfo Parque.